Ya, bueno chiquillos, primero que todo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, esperando, bueno, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Espero se encuentren bastante bien, ya en el caso de ustedes espero les haya ido súper bien en su presentación de proyecto de título. Y bueno, de partida, segunda vez que grabo este video porque ayer lo intenté grabar y tenía cortado el audio, ya, así que por lo mismo no lo subí anoche 26, ya, así que lo estoy grabando de nuevo, ya, para que puedan entregarle el contenido que necesitan ustedes para hacer el trabajo, ya. Bien, lo que vamos a ver ahora nosotros, ya, que es lo que nos falta por ver en la asignatura, son los métodos de sintonización de controladores PID, ¿ya? Bueno, a partir diciendo que métodos de sintonización existen muchos, ¿ya? Podemos encontrar una amplia gama de métodos, ya sea para sistemas lineales, no lineales, ¿no es cierto? Hay métodos inteligentes, inclusive, que van autoajustando el PID de acuerdo a la respuesta transitoria, entre otras cosas, ¿ya? Eh, entonces, hoy día básicamente nos vamos a encontrar con los métodos más básicos, ya con los más sencillos, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Bien. Entonces lo que vamos a ver son derechamente aplicar métodos para calcular ganancias de un controlador PID en base a un sistema lineal. Ya nos vamos a meter con sistemas no lineales que tengan senos, cosenos metidos por ahí. ¿Ya? Vamos a ver el método de sintonización por respuesta transitoria, ya que es como el que nos sirve para las plantas de primer orden, y los métodos de Seiler-Nichols, ya que son para segundo orden o superior, ya como a modo de recomendación. Bien, entonces, habiendo dicho eso, comenzamos. Como se ve en clases anteriores, básicamente el controlador PID, ¿qué es lo que hace? Toma el error, calcula una proporción del error, calcula la integral del error y calcula la derivada del error, y en base a eso permite la sintonización, o mejor dicho, permite la estabilidad de un sistema, ¿ya? Que netamente lo que hace es controlarlo de manera automática, ¿ya? Ahora, lo importante de esto es que el PID no es llegar y colocarlo, ¿ya? Sino que hay que considerar que las ganancias de la acción proporcional, la ganancia de la acción integral, ¿no es cierto?, la ganancia de la acción derivativa, son ganancias que se tienen que ir calculando, ¿ya? O que tienen cierta implicancia para una planta u otra. O sea, si yo calculo, no sé, un PID para una planta a nivel, no voy a esperar que ese mismo PID me funcione en una planta a temperatura. Ya son sistemas distintos, por tanto se controlan de distintas formas. Algunos, por ejemplo, solamente les basta acción proporcional, otros requieren integral, otros requieren integral y derivativo, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, algunos métodos que se aplican para la sintonización de controladores PID son los siguientes, ¿ya? Primero, la sintonización empírica, o que se denomina también de prueba y error, ¿ya? Básicamente se trata de ir ajustando valores al ojímetro, ¿ya? Pero hay unas pequeñas reglas para eso, ya que se lo puede explicar. Al menos son reglas que al menos a mí me han servido bastante cuando me ha tocado sintonizar controladores PID. ¿Ya? La sintonización por respuesta transitoria, que básicamente permite inyectar un controlador PI a una planta de primer orden y en base a eso seleccionar los polos del sistema. Ya netamente eso. El método de Seiler-Nichols en lazo abierto, ya que básicamente es un método que permite, en cierta forma, obtener en base a la respuesta en lazo abierto de la planta, obtener los valores o las ganancias del controlador PID, y el lazo cerrado, que es lo mismo. La única diferencia es que acá, en vez de trabajarlo en lazo abierto con una señal de prueba, acá se trabaja el lazo cerrado con, obviamente, una referencia viniendo del sensor y el error y todo el tema, ¿ya? Bien. Entonces, lo primero que voy a explicar acá es la sintonización empírica, ¿ya? O en sintonización en base a prueba y error, que se basa en escoger los valores de Kp, Ti y Td mediante pruebas en lazo cerrado, ¿ya? Ajustando dichos valores hasta que se consigue la respuesta transitoria deseada en el sistema, ¿ya? Tenemos que recordar que la fórmula del PID en función de S, ¿ya? PID en función de S es igual a Kp factor de 1 más 1 partido en Ti S, ¿ya? Me quedó súper ordinaria la S. 1 dividido en TIS más TDS, ¿ya? Que no se nos olvide eso, ¿ya? Entonces, básicamente,
nosotros tenemos que ir ajustando hasta que exista la respuesta transitoria deseada en el sistema, ¿ya? Cabe destacar que hay que considerar ciertos pasos, ¿ya? Al menos lo que yo recomiendo es lo siguiente, ¿ya? Primero hay que saber que es difícil encontrar los valores adecuados, ya depende netamente de las condiciones de la planta, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Y en algunos casos es casi imposible, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe no linealidad en el sistema o los sistemas, dadas las perturbaciones físicas que tienen, no se pueden llegar y sintonizar. Y hay que aplicar estrategias de control, cosa que no alcanzamos a ver, ¿ya? Una forma fácil es seguir lo siguiente, ¿ya? Primero, considerando inicialmente KP en 1, TI tendiendo a infinito y TD en 0, hay que aumentar la ganancia proporcional hasta obtener un error en estado estacionario no mayor a un 20%, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la pequeña prueba. Entonces, nos vamos a MATLAB. Y aquí abrimos el Simulink. Ya, vamos a colocar una entrada de step, ¿no es cierto? Ya, denme un segundito. Ya, ahora sí. Ya, colocamos un step, ¿ya? El step time lo vamos a dejar en 1, ¿ya? Para que veamos el cambio en el set point. Y el final value va a ser el set point. Ya lo voy a colocar en 10, para que sea más fácil de visualizar. Y voy a colocar un sistema de primero o segundo orden cualquiera, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá un sistema de segundo orden, por ejemplo. No sé, 5 dividido en s cuadrado más 4s más 9, por decir algo, ¿ya? Bien, entonces acá obviamente hay que colocar un zoom, ¿no es cierto? Zoom, para hacer la retroalimentación, ¿no es cierto? ¿Ya? Colocamos acá una ganancia y vamos a armar el controlador PID completo. ¿Ya? Vamos a armar el KP, ¿no es cierto? Aquí tengo que colocar el TI y el TD, ¿ya? Ojo, el TI se divide, el TD se multiplica, ¿ya? Yo lo voy a colocar así, KP, 1 partido en TI, y acá TD, ¿ya? Acá, para que estos valores queden preconfigurados, después les voy a mostrar mejor cómo se hace, ¿ya? Pero hay una forma para que ustedes me puedan enviar la simulación y quede todo listo, ¿ya? Entonces colocamos acá el integral y el derivativo. Ya, y aquí colocamos otro sum, que es para sumar las tres acciones. Proporcional, integral y derivativo. Más. Tres signos más. Listo. Entonces colocamos acá, colocamos acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos acción proporcional, acción integral, acción derivativa. ¿Ya? ¿Qué me queda? Hacer la retroalimentación. Entonces me vengo para acá. Y esta retroalimentación siempre negativa, ¿ya? Y voy a colocar un scope, ¿ya? Un scope, sinks scope, ¿ya? Con dos entradas, doble clic, engranaje, dos entradas, ¿ya? Y obviamente lo voy a configurar para que las gráficas se vean de manera decente, ¿ya? Blanco, negro, aplicar OK. Ya. Entonces en una voy a colocar la variable de proceso y en otra voy a colocar el set point, ¿ya? De la planta. Bien, ¿qué me dice la regla de sintonización? Primero, inicialmente KP tiene que estar en 1, TI tendiendo a infinito y TD en 0, ¿ya? Es decir, yo me voy a ir acá, primero a este engranaje, y para que las curvas no se vean tan cuadradas, ya que en algunos casos puede pasar, van a colocar el OD23TB, el último solver, ¿ya? Luego, acá en Model Properties, en Callbacks, en el Function, acá le vamos a dar valores a KP, TI y TD. KP es igual a 1, ¿no es cierto? TI es igual a infinito, TD es igual a 0, ¿ya? No recuerdo muy bien en este momento, voy a TI igual a infinito. Excelente. Sí se puede, ya que en versiones antiguas de MATLAB no se podía. Ya, entonces, si le doy play acá,
¿ya? Me entrega esta respuesta, ¿ya? Voy a engrosar un poquito los... Bueno, la función de transferencia lo vamos a engrosar un poquito. Y el setpoint lo vamos a engrosar un poquito también. Ya. Entonces, ¿qué me dice? Primero aumente KP hasta que no tenga un error estacionario mayor al 20%. Es decir, tengo que aumentar KP hasta que esta curva suba hasta 8. ¿Ya? Entonces, me vengo para acá. Model Properties, Callbacks, en el Function y el KP lo puedo ir aumentando. Lo debo ir aumentando como quiera, la verdad. ¿Ya? Como quiera. ¿Ya? Fíjense que ahí subió un poquito, ¿no es cierto? Vamos a colocar en 8. Ya, y ahí fíjense que hay un error estacionario menor a un 20%, ¿ya? Por eso lo coloqué en 10, para que se viera mejor, ¿ya? Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Luego de eso, disminuye TI hasta que se estabilice el sistema. Considera un tiempo de estabilidad recomendado de 1,5 tau en planta de primer orden y 3 dividido en omega n en planta de segundo orden, ¿ya? Esto la verdad va a depender de qué tan rápido quiera la respuesta transitoria, ¿ya? Esa es una recomendación que yo le hago. Bien, según la función de transferencia, sabiendo que esto es s cuadrado más 2chi omega ns más omega n cuadrado, omega n sería 3 porque la raíz de 9 es 3. Omega n cuadrado es 9, por tanto la raíz de eso es 3, ¿ya? Entonces el tiempo de estabilidad o el tiempo de asentamiento tendría que ser 1, ¿ya? Entonces aquí me dice, empieza a disminuir el integral, ¿ya? Entonces aplicamos, voy a colocar esto más ordenado mejor. Aquí, esto lo coloco acá y esto lo coloco acá al lado. Ya. Entonces le damos play. Ya, y aún no hace nada. Ya hay que bajar el TI. 10. Play. Y ahí empezó a bajar. Ya. Seguimos bajando el TI. Sí. 1. Aplicar. Ya, y ahí como podemos ver se empieza a estabilizar más. Ya. Apply. Ok, ya. Vamos a dejarlo ahí por mientras. Ya. En este caso se demoró 3 segundos en estabilizarse aproximadamente. ¿Ya? Bien, insisto, el de 3 partidos en omega es una recomendación solamente, ya no es algo que sea una regla, ¿ya? Luego, para finalizar, aumente de esto hasta disminuir el sobrepaso de la planta a un máximo de un 10%, ¿ya? Es decir, puede disminuir el sobrepaso a 0, pero evite que sobrepase el 10%, ¿ya? Si se llega a ralentizar la respuesta transitoria, hay que empezar a jugar con los valores de TI y TD, ¿ya? Entonces, vamos a dejar esto tal como estaba, ¿ya? Esto aquí tengo el lazo de control con el controlador PID, ¿no es cierto? Y aquí voy aumentando el derivativo poco a poco. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, 0,12, por ejemplo, ya podemos observar que la planta se estabiliza bajo las condiciones que uno quiere. ¿Ya? Es decir, no existe un sobrepaso mayor al 10% porque el 11 está como por acá más o menos y esto está por debajo de 11. ¿Ya? Insisto, las reglas de sintonización empírica son súper sencillas de aplicar, ¿ya? El problema es que hay que coger bien los valores, ¿ya? Nosotros podemos ver que ahora la planta se estabiliza en un segundo, ¿ya? Y si obviamente la comparamos con su respuesta en lazo abierto, ¿ya? ¿Ya? Vamos a compararla con su respuesta en lazo abierto. Fíjense que cambia bastante, ¿ya? Ahora, si a ustedes les molesta ese sobrepaso, obviamente pueden ir regulando, controlar PI, PD y todo el tema, ¿ya? Eso queda a criterio de ustedes, ¿ya? Bien. Ahora, sintonización por respuesta transitoria, ¿ya? El método de sintonización por respuesta transitoria se basa en el control de un sistema de primer orden aplicando solamente un controlador PI, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esto, en cierta forma, yo transformo la planta de primer orden en una planta de segundo orden, ¿ya? Entonces, bajo esa condición, yo me puedo permitir trabajar con esto, ¿ya? Pero simplemente con un controlador PI, ¿ya? No necesito acción derivativa.
Este método utiliza una técnica denominada asignación de polos, ¿ya? Como ustedes recordarán, antiguamente yo les daba una curva de respuesta, ¿no es cierto? Y en base a eso ustedes calculaban chi, omega n y aproximaban una función de transferencia, ¿ya? Aquí se asignan polos de manera similar, ¿ya? En la cual se hace el análisis de la planta con el controlador PI para obtener una función de transferencia en lazo cerrado de segundo orden. Luego, en base a eso, en base a los parámetros de sobrepaso máximo y tiempo de asentamiento, ¿ya? Se determinan los valores de Kp y Ti. En simples palabras, ¿qué es lo que se hace? Se toma básicamente lo que está ahí, que es un controlador PI conectado a una planta de primer orden, ¿no es cierto? Y se obtiene la función de transferencia en lazo cerrado del sistema. Eso sí o sí nos va a dar siempre una función de transferencia en lazo cerrado de segundo orden, ¿ya? Con un 0, ¿ya? La ventaja es que permite sintonizar directamente la respuesta transitoria, es decir, no tengo que hacer pruebas ni métodos que me aseguren en cierta forma una respuesta transitoria deseada. Entonces lo hago directamente. Pero como desventaja, tiene la aparición de un 0 en la función de transferencia. Es decir, tiene un 0 la función de transferencia resultante total del sistema, lo cual genera en cierta forma un poco de problemas. ¿Ya? O más que problemas, una pequeña fluctuación en los valores o las respuestas deseadas del sistema. ¿Ya? Es decir, si en vez de tener un sobrepaso de 5, va a tener un sobrepaso de 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Básicamente, yo obtengo IDS dividido en UDS, ¿ya? Obteniendo, obviamente, que esto es el controlador DS, que lo vamos a llamar, en este caso, G1DS, ¿ya? No sé por qué me aparece una raya para el lado, ¿ya? Tengo acá el G1 y tengo acá el G2. Todos sabemos que la función de transferencia en este caso es G1DS, factor de G2DS, dividido en 1 más G1DS, esto no es GL, es G1, ¿ya? G1DS por G2DS, ¿ya? G1DS, G2DS, ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es lo siguiente, miren. Yo tengo acá, en este caso, esta función de transferencia, G1DS, lo voy a aproximar lo más que pueda a un controlador, o sea, a un polo y cero, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En este caso, la aproximación sería Kp TIS más Kp dividido en TIS. Y el G2 sería en este caso K dividido en tau S más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Voy a cambiar de puntero, ¿ya? Entonces, aplico la fórmula para obtener la función de transferencia en lazo cerrado. IDS dividido en UDS es igual, en este caso, a Kp TIS más Kp dividido en TIS. Todo esto factor de K dividido en tau S más 1 y todo esto dividido en 1 más lo que está acá arriba. Kp TIS más Kp, todo esto dividido en TIS multiplicado por K factor de tau S más 1. ¿Ya? Bien, al arreglar en cierta forma un poco esto, me quedaría IDS dividido en UDS, ¿ya? Me quedaría en este caso K por Kp, factor de TIS más 1. ¿Ya? Ese es el 0 que aparece en la función de transferencia, ¿ya? Y todo esto de acá lo puedo aproximar como TI tau S cuadrado, TI tau S cuadrado, más TIS, ¿ya? Más lo que está acá arriba. Más Kp TIS más
KKP. Más KKP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es una función de transferencia de segundo orden. ¿Ya? Yo lo podría ordenar inclusive. IDS sobre UDS. En este caso es K, KP, TIS más 1. Y todo esto dividido en TI, tau, S cuadrado, más S factor de TI más K, KP, TI más K, KP. Entonces, esto yo le tengo que hacer un símil. ¿Cuál es el símil? Con una función de transferencia de segundo orden. Es decir, aquí voy a colocar numerador en función de S, porque me da exactamente lo mismo si tengo ceros o polos acá. Y yo hago el símil. S cuadrado más 2 chi omega n s más omega n cuadrado. ¿Ya? Es decir, ahí básicamente lo que hago es arreglar, o mejor dicho, yo básicamente lo que estoy haciendo es hacer el símil entre ambas funciones de transferencia. ¿Ya? Bien, entonces voy a copiarla en la otra diapositiva. Me quedaría que la función de transferencia resultante de acá, IDS, dividida en UDS, sería KKP, ¿ya? Pero este TI, tau, lo voy a pasar dividiendo toda la ecuación. Por tanto, me quedaría dividido en TI, tau, factor de TIS más 1. Todo esto dividido en S cuadrado más todo esto que está acá dividido en TI, tau. El TI se me cancela con el de acá y con el de acá. Por tanto, me quedaría 1 más KKP, 1 más KKP dividido en tau S. Y acá me quedaría KKP dividido en tau KKP dividido en TI, tau. ¿Ya? Entonces, de esa manera se aproxima. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Obviamente, 1 más KP dividido en tau es igual, en este caso, a 2 chi omega n. Y KP dividido en TI, tau es igual a omega n cuadrado. ¿Ya? Como K y tau son constantes, es decir, dependen derechamente de la planta, se puede despejar. Es decir, existe una forma de despejar TI y KP en función de omega n y chi. ¿Y cómo obtengo omega n y chi? Fácil. Chi es igual al valor absoluto del logaritmo natural del sobrepaso máximo dividido en la raíz del logaritmo natural del sobrepaso máximo, el logaritmo al cuadrado más pi cuadrado. De esa manera se calculaba chi. Y el omega n, se calculaba en base al tiempo de asentamiento. ¿Ya? Habíamos dicho que bajo el criterio del 2%, lo vamos a hacer. Esto es 4 dividido en sigma pi. O sea, perdón, 4 dividido en sigma, si no me equivoco. Sigma es igual a chi omega n. Entonces se da vuelta y esto es igual a 4 dividido en tau s, o sea, tiempo de asentamiento, chi. En base a esas dos fórmulas obtenemos chi y omega n, los reemplazamos acá, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, se hace el cálculo de los valores de PI, o sea, de KP y TI, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me dice, determina un controlador PI para la siguiente planta considerando un sobrepaso máximo no mayor a un 15% y un tiempo de asentamiento de 3 segundos, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Primero voy a simular la planta a lazo abierto para ver cuál es la respuesta transitoria que tiene, ¿ya? Entonces, voy a crear un nuevo modelo, ¿no es cierto? Ya. Y acá me dice
que la planta es 5 dividido en 2s más 1. 2s más 1. ¿Ya? Entonces la respuesta al lazo abierto es algo así. O sea, se nos pasa por millones. ¿Ya? ¿Es la idea? No. ¿Ya? La idea es hacer un control. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a considerar el sobrepaso mayor, no mayor a un 15% y el tiempo de asentamiento de 3 segundos. ¿Ya? Ahora, ojo, acá yo no consideré que podría haber algún valor adicional. ¿Ya? En este caso, yo puedo hacerlo de dos formas. Dándome toda esta lata de nuevo, o derechamente calcular la ganancia estática y tal. ¿Ya? Entonces, si yo asimilo esto como K dividido en tau s más 1, podríamos decir que K es igual a 5 y que tau es igual a 2. ¿Ya? Bien, entonces calculamos considerando el sobrepaso máximo, no consideremos más allá de un 15% y un tiempo de asentamiento de 3 segundos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar estas fórmulas que están acá. ¿Ya? Primero vamos a calcular chi. Chi es igual, según la ecuación anterior, el valor absoluto del logaritmo natural del sobrepaso máximo dividido en la raíz del Pitágoras entre el logaritmo natural del sobrepaso máximo y pi. ¿Ya? Entonces nos vamos a software matemático. ¿Ya? Obviamente esto nos ahorra un poquito de pega. ¿Ya? Logaritmo, o sea, en este caso sería el valor absoluto del logaritmo natural del sobrepaso máximo, que es 0,15 en este caso, dividido en la raíz del logaritmo natural de 0,15, obviamente al cuadrado, más pi cuadrado. ¿Ya? Y esto en este caso me da 0,5169, es decir, en este caso chi valdría, ¿dónde está? 0,5169. Ya, el omega se calculaba como 4 dividido en ¿cómo se llama esto? El tiempo de asentamiento por chi. Entonces esto sería software matemático. 4 dividido, en este caso, en 0,5169 por el tiempo de asentamiento deseado, 3. Y esto sería 2,5794. Es decir, omega n lo vamos a dejar en 2,58 aproximado. ¿Ya? Omega n, esto es igual a 2,58 radianes partido en segundo. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos esto. ¿Ya? Chi vale esto, omega n vale esto. ¿Ya? Entonces aplico las fórmulas que habíamos visto anteriormente o que despejamos de la función de transferencia del lazo cerrado. Que sería 1 más Kp dividido en tau es igual a 2 chi omega n. De esto, el tau lo puedo pasar multiplicando, ¿ya? Y me quedaría 1 más Kp es igual a 2 tau chi. Me quedo como cualquier cosa el chi. ¿Ya? 2 tau chi omega n, ¿ya? Luego, Kp es igual a 2 tau chi omega n menos 1. Y luego, Kp sería igual, en este caso, a 2 tau chi omega n menos 1 dividido en K. Aplico la fórmula. 2 por tau, tau vale 2, por chi 0,5169 por... Ya, no me va a alcanzar acá, así que lo voy a hacer directamente en el software matemático.
¿Ya? Me daría, en este caso, es 2 por tau, que vale 2, por chi, que habíamos dicho que valía 0,5169, por omega n, que vale 2,58. ¿Ya? Que vale 2,58. Menos 1, y todo esto dividido en k. ¿K cuánto vale? En este caso vale 5. Y esto nos da 0,866. 0,866. Es decir, el Kp en este caso tiene que ser 0,866. ¿Ya? ¿Qué pasa con el TI? El TI lo tenemos que despejar de acá. Me quedaría que al final es que tenemos, en este caso, Kp dividido en TI, tau, es igual a omega n cuadrado. Por tanto, de acá podemos decir que TI es igual a Kp dividido en tau omega n cuadrado. Entonces, TI en este caso sería K, la ganancia estática, 5 por la ganancia estática 5 por Kp, que es 0,866, dividido en este caso en tau por omega n cuadrado, es decir, 2 por 2,58 al cuadrado. Y eso nos da 0,325. Es decir, TI vale 0,325. Hagamos la prueba. Me voy a traer de acá solamente la acción proporcional y la acción integral. ¿Ya? Para la planta de primer orden que estábamos armando. La acción derivativa no me interesa. Solamente proporcional e integral. Ya. Entonces acá voy a traerme, obviamente, la planta, ¿no es cierto? El set point, el scope, y aquí colocamos la retroalimentación. Ya. Tengan ojo, porque si tienen más de una ventana abierta en Simulink, aquí yo tengo KPTI, también se van a modificar para la otra simulación, en cierta forma, ¿ya? Pero como lo está en Edit Function, no hay ningún problema. Ya, entonces habíamos dicho que Kp es igual a 0,866 y TI es igual a 0,325. Aplicamos, OK, y si le damos play a esto, fíjense que acá está la respuesta del sistema. Ahora, podemos observar de que se estabiliza aproximadamente a los 4 segundos, o sea, a los 3 segundos, por tanto se cumple eso. El tema es el sobrepaso, ¿ya? Ahora, ¿por qué se producía este sobrepaso? Yo les dije, porque como tiene un 0 la función de transferencia resultante, obviamente eso produce una fluctuación o derechamente un problema o un cambio en los parámetros de respuesta transitoria, ¿ya? Así que no un método 100% perfecto, ¿ya? ¿Pero de qué sirve? Sirve, ¿ya? Bien, entonces de esa manera se sintoniza un controlador PI, ¿ya? Bien, vamos ahora con los métodos de Seiler-Nichols, ¿ya? El lazo abierto, ¿ya? Existen dos métodos de Seiler-Nichols, lazo abierto o primer método, como aparece en muchos libros, y el lazo cerrado o segundo método, ¿ya? El lazo abierto permite determinar las ganancias de un controlador PID en base a la respuesta al lazo abierto de la planta. Se basa en obtener una recta tangente al punto de inflexión, es decir, aquel punto donde existe un cambio en la concavidad de la respuesta transitoria, ¿ya? O una recta que cruce por los puntos cuando la ecuación, de hecho no debería ser de ecuación, cuando la respuesta transitoria llegue a un 28 y a un 63% de su valor de estabilidad. En algunos libros dice 63%, otro dice 67,3%, la verdad son puntos muy cercanos, ¿ya? La cual cruza por 0 y por el valor de estabilidad. Es decir, esta curva, ¿ya? Déjenme buscar acá, ¿ya?
Cruza, fíjense, acá y cruza acá, ¿ya? Entonces, claro, ahí se obtienen dos parámetros, el L y el T, ¿ya? L y T. Con esos valores se despejan los valores de KP, TI y TD. Entonces, en base a los valores de L y T, se pueden obtener los valores de KP, TI y TD, tal como aparece acá, fíjense, tal como aparece acá, ya sea para un controlador proporcional, PI o PID, ¿ya? Y obviamente, de acuerdo a esta tabla, ¿ya? Cabe destacar que es más conveniente aplicarlo en sistemas de segundo orden o superior, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacerle un control a esta planta, ¿ya? Vamos a cambiar esta función de transferencia, esto es 10, dividido en S cuadrado, S cuadrado, más 4S más 12. Ya. Entonces acá, esto... Ya. Observen acá. Acá fíjense que, bueno, yo tengo un set point, no alcanza a llegar al set point. Obviamente ese valor K del que estábamos hablando es cuando la planta, entre comillas, se estabiliza, pero cuando llega al valor donde se estabiliza la planta en sí, ya no al set point. Bien. Entonces para eso nos vamos a fijar en esto, que es la respuesta transitoria, ¿ya? Para eso yo voy a utilizar una herramienta que se llaman cursores, ¿ya? Entonces me voy a Measure Elements, cursor Measure Element, ¿ya? Y voy a colocar dos cursores, ¿ya? Primero, voy a verificar cuál es el valor al cual se estabiliza la planta, ¿ya? Que es lo más importante. Entonces, el valor al que se estabiliza la planta, moviendo el cursor, ya voy a mover el cursor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo puedo ver acá que el valor al cual se estabiliza, ¿ya? Es, en este caso, ya de hecho puedo mover los dos cursores, es en este caso 8.333333333, ¿ya? Técnicamente es la ganancia estática, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es calcular el 23, o sea, si no me equivoco era el... Déjenme revisar acá. El 28 y el 63%, ¿ya? Sí, 0.28 por 8.3333 me da 2.3, es decir, tengo que situar el cursor en el tiempo 2.3. Tiempo 2.3. Ya. Entonces aquí, fíjense que acá el cursor 1 es el que estoy moviendo ahora. Entonces me dice el tiempo y el valor, ¿ya? Y fíjense que acá tengo 2.3, que es el tiempo 1.261, ¿ya? Y luego el 67%, ¿ya? El 63%, 0.63 por 8.3. Y esto me da 5.25. Entonces busco el valor 5.25. 5. Ya. Para esto yo puedo agrandar un poquito más esta gráfica acá. ¿Ya? Ya. Entonces acá 5.25. Ya. Entonces ahí podemos observar que ya tenemos los dos puntos. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer ahora es encontrar una ecuación de la recta, ¿ya? Fíjense que acá tengo los tiempos y aquí tengo los valores, ¿ya? Entonces, ¿dónde está la PPT? ¿Ya? Entonces, yo sé, ¿ya? Que es el tiempo del 28%, o sea, del 28%, según lo que dice acá, ¿ya? 28%. Y el tiempo del 63% en estos casos son, observemos acá, la respuesta del MATLAB, esta de acá.
No, no es. Se me pierden los scopes, son muchos. Ya. Entonces acá tengo 1.261 y 1.466 segundos. 1.261 y 1.466. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es establecer una recta. ¿Ya? Obviamente, considerando que esto pasa por los valores 2.3 y 5.25. Es decir, y es igual a 2.3 y es igual a 5.25. ¿Ya? Para eso yo voy a armar una ecuación de la recta. ¿Ya? La ecuación de la recta es y menos y1 es igual a y2 menos y1 dividido en x2 menos x1 factor de x menos x1. ¿Ya? Entonces esta ecuación, para ahorrarnos tiempo, lo vamos a armar en el software matemático. ¿Ya? Entonces vamos a decir y menos, en este caso, y1, que es 1.261, es igual a 1.466 menos, perdón, estos son los tiempos, estos son los ejes X. Ya. Aquí cruza por 2.3, que diga. 2.3. ¿Ya? Acá sería 5.25. 5.25 menos 2.3. Acá sería 1.261 menos 1.466, o sea, 1.466 menos 1.261, ¿ya? Factor de x menos 1.261, ¿ya? Y esta es la ecuación de la recta, la y, ¿ya? Entonces, esto de partida, para obtener los valores de L y T, dice, el L es el punto cuando cruza por 0 y el T, el L es el punto cuando cruza por 0 y el T es la diferencia cuando cruza por el valor de la ganancia estática y L, ¿ya? Entonces, L, para calcular L, vamos a decir que I es igual a 0, ¿ya? Entonces, esto es igual a 0. ¿Cuánto nos da? 1.1 segundo. Entonces esto sería 1.1 segundo. ¿Ya? T. Esto vendría a ser, entre comillas, I igual al valor de estabilidad, que habíamos dicho que era 8.33 periódico, menos L. ¿Ya? Ojo, no es que al 8.3 le reste L, no, es técnicamente el tiempo de estabilización. ¿Ya? Entonces, en este caso, igualo. Y es igual a la ganancia estática, ¿no es cierto? Menos L. Entonces, me voy acá y esta misma ecuación la igualo a 8.33 periódico. Y me da 1.68. 1.68 menos L, en este caso sería 1.1, sería 0.58 segundos. Entonces ahí ya tenemos L y T. ¿Qué hay que hacer ahora? Me piden un controlador PID. Me voy a la tabla. Entonces, Kp, para el controlador PID, Kp es 1.2 dividido, o sea, factor de T partido en L. Entonces esto sería, Kp es 1.2 por T, ¿ya? 0,58 dividido en 1.1. Y esto sería, según software matemático, 1.2 por 0,58, 1.1. Y esto sería Kp igual a 0,63. El TI. El TI, en este caso, según la tabla, sería igual a L partido en 0,3. Entonces sería 1,1 dividido en 0,3. A ver... No, pues esto es 2L que diga. 2L. TI es 2L. Y es
2 por L, es decir, 2 por 1,1 por... Y esto sería 2,2. Y el TD, en este caso, sería 0,5 L, es decir, 0,5 por 1,1. ¿Ya? Si lo vamos a escribir, lo vamos a escribir bien. 0,5 por 1,1 y esto es 0,55. Comprobémoslo. Vámonos a MATLAB. Veamos cómo se comporta la planta con estos valores. ¿Ya? Entonces me dice, en este caso, ya tengo que añadir la acción derivativa. ¿Ya? Esto sería de partida 10, ¿no es cierto? 10, o lo voy a probar en la otra planta, la planta de acá. ¿Ya? Bien, esto sería 10 dividido en 4S más 12. Ya. Bien, aquí tengo que configurar KP, TI y TD tal como lo habíamos dado acá. ¿Ya? Bien. 0,63. Luego, en este caso sería 1,1, 0,63, 2,2 y luego sería 0,55. Aplicamos OK. Si le damos play, ¿ya? Podemos ver que tiende a estabilizarse, pero se demora, ¿ya? Probablemente porque el tiempo integral es muy alto, ¿ya? Probablemente sea por eso, ¿ya? Ahora, insisto, estos métodos no son absolutos. ¿Sirven? Sí, sirven. Pero no vamos a decir que son los métodos perfectos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Bien. Método de Seidel-Nichols en lazo cerrado. Permite determinar las ganancias de un controlador PID en base a la respuesta al lazo cerrado de la planta con acción proporcional. Es decir, simplemente le tengo que agregar un proporcional y hacer que oscile la planta. Ya, pero ¿cómo se hace esto? Bastante sencillo. Ya. Se basa en encontrar el borde de la estabilidad del sistema. Ya, es decir, básicamente, cuando nosotros teníamos el diagrama de polo I0, ya lo voy a dibujar acá. Teníamos el diagrama de polo I0, ¿no es cierto? Yo había dicho que cuando un polo se encontraba justo acá, quiere decir que estaba en el borde de la estabilidad. Acá eran estables y acá eran inestables, ¿no es cierto? Ya. Básicamente yo tengo que aumentar KP hasta que los polos que están acá, ¿ya? Hasta que los polos que se encuentran acá se desplacen hasta acá y no pasen para allá, ¿ya? Tienen que desplazarse hasta el eje de las ordenadas, si no me equivoco, ¿ya? Bien. Pero no vamos a trabajar en el lugar de las raíces, porque básicamente nosotros sabemos que en este caso S es igual a J omega. Por tanto, ya con eso tenemos una base para trabajar. Entonces, se debe ajustar la ganancia proporcional hasta que la salida del sistema obtenga una oscilación sostenida. Es decir, cuando el polinomio característico evaluado en J omega sea igual a 0. Bajo dicha condición, se obtienen los parámetros de ganancia crítica y periodo crítico, con los cuales se calculan los valores de KP, TI y TD. Cabe destacar que este método se utiliza en plantas de tercer orden o superior. ¿Por qué? Porque en las de segundo orden no van a hacer que oscilen y las de primer orden mucho menos, ¿ya? Bien, entonces, básicamente, ¿qué obtenemos acá? Cuando llegamos al límite de la estabilidad, encontramos algo que se llama ganancia crítica. Y eso produce este efecto en la planta. El tiempo entre cresta y cresta se denomina periodo crítico, ¿ya? Que también se puede calcular como 2pi dividido en omega, ¿ya? Que es esto de acá, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se hace ahí es obtener el periodo crítico, ¿ya? Bien. Entonces, determina un controlador PID para el siguiente sistema aplicando el método de Seidel-Nichols en lazo cerrado, ¿ya? Bien, para esto existen varias formas de hacerlo, ¿ya? La forma que yo acostumbro más fácil, en cierta forma, es obtener la función de transferencia en lazo cerrado y aplicar el criterio Routh-Hurwitz, ¿ya? Entonces, tenemos GDS y obviamente, más o menos, aquí tenemos UDS, ¿ya? Y aquí yo coloco siempre un bloque que dice KP. Y aquí aplico la planta, que en este caso sería 5 dividido en S al cubo más 6S cuadrado más 20S más 11.
Y todo esto en base a IDS, ¿ya? Bien, ¿cuál es el tema acá? Yo obtengo la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ya? Ustedes, bueno, ya se darán cuenta, ya saben cómo se hace, así que yo lo voy a hacer de manera más resumida, ¿ya? Básicamente, la función de transferencia en lazo cerrado es igual a IDS dividido en UDS, ya que esto lo había calculado previamente. Esto es igual a 5K, KP, dividido en S al cubo más 6S cuadrado más 20S más 11. ¿Ya? Si no me equivoco, así era, porque aquí lo tenía en el MATLAB. Ya bueno. ¿Ya? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener la función de... ¿cómo se llama esto? Se obtiene el criterio de Routh-Hurwitz, ¿ya? Algo que se me olvida acá es agregar el 5kp, más 5kp, ¿ya? ¿Ya? Bien, entonces con eso, ¿ya? Nosotros aplicamos el criterio de Routh-Hurwitz, ¿ya? Y ya se van a dar cuenta de qué es lo que voy a hacer. 5kp, ¿ya? Bien, entonces un sistema de tercer orden, por tanto aquí yo tengo la tabla de Routh-Hurwitz, tengo S al cubo, S cuadrado, S a la 1 y S a la 0. Y aquí organizo los coeficientes. En este caso sería 1, luego sería 20, luego sería 6 y luego sería 11 más 5kp. Cuando nosotros vimos el criterio de Routh-Hurwitz, o cuando les mandé el video de Routh-Hurwitz, yo les dije, si aparece un 0 en la primera columna, quiere decir que la planta es oscilante. Por tanto, yo voy a buscar el valor de Kp para que efectivamente se obtenga un 0 en la primera columna, ¿ya? Entonces, aplicamos acá. Obtengo el factor de acá. Acá sabemos que va a dar un 0 porque no existen elementos en la tercera columna, ¿ya? Entonces me quedaría C1. Sería en este caso 1 por lo que, o sea, 6 por 20, que esto sería, 6 por 20 sería 120 menos 11 más 5kp. Y todo esto dividido en 6. ¿Ya? Esto lo voy a colocar como C1. ¿Ya? Bien. Y esto me va a dar 0. Continúo con la siguiente. Me quedaría C1, ¿ya? C1, por lo que está acá, el de 1. Sería C1 por lo que está acá, por 11 más 5kp, menos 6 por 0 es 0, dividido en C1. Se cancelan y me da 11 más 5kp. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que igualar todos los términos que tengan kp en la primera columna a 0 para encontrar los límites de estabilidad. Entonces, ya, obtengo los valores de kp. ¿Ya? En este caso, los valores de kp estarían dados de la siguiente forma. ¿Ya? Primero, 120 menos 11 menos 5kp es igual a 0. Y 11 más 5kp es igual a 0. ¿Ya? Es decir, ¿para qué valores kp hace que la planta se ponga a oscilar? Entonces, este de acá me va a dar un kp negativo, es decir, kp menor que 0, lo cual es totalmente inválido, ¿ya? Es decir, no sirve. Por tanto, solamente voy a tomar la ecuación de acá. Me quedaría 120 menos 11 son 109. Y el 5 pasa al otro lado sumando, 5kp. El kp sería en este caso 109 dividido en 5. ¿Ya? Y esto sería 21.8. Es decir, kp vale 21.8. Ya tenemos kp. Pero en este caso, el kp es para que S sea igual a J omega. Por tanto, lo que yo obtuve acá es el denominado K crítico, que es 21.8. ¿Ya? Hay otras formas de hacerlo. Si ustedes lo comprueban en MATLAB, les va a dar eso. ¿Ya? Bien. Entonces,
ya tenemos K crítico, ¿ya? Entonces, ya tenemos K crítico, que en este caso es 21.8. Tenemos el DDS, ¿ya? Que en este caso es, ¿ya? Lo voy a explicar desde cero mejor. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? La salida yo lo puedo obtener con una oscilación sostenida, ¿no es cierto? Tengo una oscilación sostenida de la salida, ¿no es cierto? Que dice que el polinomio característico del sistema, es decir, el denominador de la función de transferencia, evaluado en j omega, tiene que dar 0, ¿ya? Para eso, ¿ya? Yo puedo hacerlo de manera práctica o puedo hacerlo de manera teórica. ¿Cómo se hace de manera teórica? Obtengo el periodo crítico cuando llegue a ese j omega, ¿ya? Y después aplico esta fórmula que está acá. Periodo crítico es igual a esto, ¿ya? Entonces, aplico el d de j omega igual a 0. Entonces me quedaría s al cubo, es decir, j omega al cubo, más 6j omega cuadrado, más 20j omega, más 11 más 5 kp, ¿ya? 5, tengo que utilizar la ganancia crítica ahora, ¿ya? Entonces me quedaría 5 por esto es igual a 109, 109 más 11 son 120, ¿ya? Entonces me quedaría acá más 120 y esto es igual a 0, ¿ya? Bien, entonces aplico acá lo que hay que aplicar. Me quedaría entonces j al cubo es igual a menos j omega cubo más j al cuadrado es igual a menos j6 omega. No, esto no es j, esto es menos solamente, ¿ya? Menos 6 omega cuadrado más 20 j omega más 120 igual a 0. Entonces lo que yo hago es armar un sistema de ecuaciones con la parte real y la parte imaginaria, es decir, lo que tiene j y lo que no tiene j. Me quedaría menos omega al cubo más 20 omega es igual a 0. Como también menos 6 omega cuadrado más 120 omega, o sea, 120 sin omega es igual a 0. Si yo analizo ambos casos, en ambos casos, omega es igual a la raíz de 20 radianes partido en segundo. Omega es igual en ambos casos a la raíz de 20, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es derechamente trabajar con este valor para obtener el periodo crítico. Periodo crítico es igual a 2pi dividido en omega. Es decir, 2pi dividido en la raíz de 20. Y esto, ¿ya? 2pi dividido en la raíz de 20. Y esto es igual a 1.404. Es decir, el periodo crítico es 1.404 segundos, ¿ya? Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Obtengo el K crítico, tengo el periodo crítico. ¿Qué hay que hacer ahora? Diseñar el PID. Entonces, tengo que calcular Kp es igual a 0,6 por la ganancia crítica. El TI, si no me equivoco, es igual a 0,5 por el periodo crítico. Y TD es igual a 0,125 por el periodo crítico. ¿Ya? Que es tal como aparece en la tabla que está acá. Bien. Calculo, me quedaría en este caso. Me voy acá. Kp es 21.8 por 0,6 y esto me da 13,08. Entonces me voy para acá. ¿Dónde está? Ya. 13,08. El TI es la mitad del periodo crítico. ¿Ya?
que en este caso sería 0,702, y el periodo crítico, o sea, perdón, y el tiempo derivativo sería 1.404 dividido en 8, y eso me da 0,1755. 0,1755. 0,1755. ¿Qué hacemos ahora? Comprobamos en MATLAB, ¿ya? Entonces la planta en este caso era S al cubo, ¿ya? Ojo, hay que tener ojo con este método porque en algunos casos no están bien calculadas las ganancias y genera inestabilidad en el sistema, ¿ya? Me ha pasado en algunos cursos, ¿ya? Pero es uno de los métodos más aceptados, la verdad, ¿ya? Bien, entonces, KP, ¿ya? Obviamente voy a compararlo con su respuesta a lazo abierto, ¿ya? ¿Ya? Bien, entonces acá, Model Properties, Callbacks, y aquí ajusto los valores. En este caso sería 13,08, 13,08, 0,702 y 0,1755. Aplicamos, OK, le damos play y ahí se puede observar que la planta se estabilizó en el menor tiempo posible. ¿Tiene un sobrepaso alto? Sí, pero se estabilizó lo más pronto posible, ¿ya? Ahora, se pueden aplicar varios métodos sobre una sola planta y obviamente va a tener resultados distintos, ¿ya? Ahora, la actividad que tienen que hacer ustedes, que yo se la subí a internet, voy a aprovechar de explicarla ahora, ya que están viendo el video. Ya, vamos a automatización de los sistemas eléctricos, evaluación número 3. Ya, lo que tienen que hacer básicamente es, para esta planta, obtener un controlador PI para, ¿cómo se llama esto? Esta planta, pero con el método de respuesta transitoria, ¿ya? Ahora, la gracia de esto es que ustedes puedan trabajar, tengan que hacer los cálculos a mano, obviamente, y después llevarlos a MATLAB, ¿ya? Luego tienen que simularla, obviamente, y hacer sus conclusiones, ¿ya? Luego acá, lo mismo, para esta planta ocupar los dos métodos, lazo abierto y lazo cerrado, Saylor-Nichols, ¿ya? Y obviamente elaborar sus conclusiones. Les voy a pedir solamente un documento con las curvas de respuesta, los cálculos justificativos y las conclusiones. No quiero un informe explicando el paso a paso. Ya, hice estos cálculos, obtuve estas curvas y esta es mi conclusión. Nada más. Y me tienen que mandar el archivo de MATLAB que ustedes hayan implementado para revisarlo, ¿ya? Eso lo tienen que hacer, les voy a dar hasta el 31 de diciembre a las 18 horas, ¿ya? Para que después de eso se vayan a trabajar, o sea, se vayan a celebrar su año nuevo, ¿ya? Y aquí están los puntos a evaluar, ¿ya? Bien, cosas que no voy a aceptar, por ejemplo, entrega fuera de plazo. Profe, es que pucha, me atrasé un poco, lo siento, tiene un 1, ¿ya? Entrega archivo ilegible que no se pueden abrir, es decir, si yo no puedo abrir un archivo, está malo, no lo reviso, ¿ya? Si en el documento con los cálculos usted me coloca fotos del cuaderno, tiene un 1, ¿ya? Si usted las imágenes que vaya a colocar en el documento las va a tomar con una foto a la pantalla del computador en vez de ocupar un recorte o un screenshot, también tiene un 1, ¿ya? Para aquellas personas que si les va mal en esto y tienen que irse a examen, el examen se va a tomar el día 2 de enero a las 10:30 de la mañana. Sala por confirmar, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que tienen que hacer. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense harto y bueno, nos vemos.